Martes 17 de octubre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este programa, a este repaso diario que hacemos, este recorrido por las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día. Hoy tenemos más repartidas las portadas, en Galicia, el Califato Gourmet y el Cataluña, como siempre. Si les parece, empezamos por Cataluña, por quitarlo de en medio. Bueno, está con nosotros como cada martes Juan Ruz. Juan, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días, encantado de estar aquí. Juan, como saben, es el director del Día de Córdoba. Decía Juan que por quitarle de medio el tema de Cataluña, también es portada para el Córdoba y para el Día, es la orden de la juez Carmen Lamela de enviar a prisión a los máximos responsables de las asociaciones civiles de Cataluña independentistas. Dice el diario El Día, lo están viendo ahí, cárcel para los dos jefes de la agitación social en Cataluña. El mayor de los Mossos elude in extremis la prisión tras haberla solicitado el fiscal. Dos fotos pequeñitas se están viendo para Jordi Cuixart, el de la izquierda, para Jordi Sánchez, el de la derecha. El diario Córdoba también trae a su portada este tema, también a 5 columnas, prisión para los dos líderes sociales de la independencia. La jueza ordena cárcel sin fianza para Cuixart y Sánchez y deja al mayor de los Mossos libre pero sin pasaporte. Y el diario ABC también trae fotos para los dos, para Cuixart de Òmnium y para Sánchez de la Asamblea Nacional Catalana, prisión incondicional para los líderes callejeros del golpe. Bueno, en principio sabemos, ayer había expectación porque estaban en declaración tanto Jordi Cuixart como Jordi Sánchez, como el mayor, como José Luis Trapero, en la Audiencia Nacional, y quizá pasó lo que menos esperaban, porque tú no esperabas quizá que fuera Trapero el que se quedase a dormir en la cárcel. El Trapero se salió, se fue de allí, y lo que se quedaron fueron los dos Jordis, que los que quizás menos se sospechaba, ¿verdad? Bueno, era algo previsible, ya por la tarde, antes de que se conociera esto, se barruntaba que podía ocurrir esto, su ingreso en prisión, y la verdad es que, aunque pueda sorprender, yo creo que si nos ceñimos, como en este caso comentábamos antes, la juez se ha ceñido a lo que marca en este caso el Código Penal. Yo creo que no hay duda de que cuando menos hay indicios suficientes para que estas dos personas pudieran entrar en prisión. Más me ha sorprendido a mí tal vez lo de Trapero, aunque también es cierto que, bueno, al ejercer como policía judicial, que también hablábamos antes, pues tal vez su abogado han encontrado ahí una vía de escape para que pueda eludir la casa. En cualquier caso, queda muy marcado el jefe de los Mossos después de esta declaración y, en fin, no me parece serio que una administración tenga un jefe policial que tiene retirado el pasaporte, pero, en fin, veremos a ver qué decisión toma la Generalitat al respecto. Dice el Código Penal, por aclarar qué es la sedición, son reos de sedición los que se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o de cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos. Es decir, lo que ocurrió la noche que está siendo en cuestión, que es cuando intentaron impedir la actuación de la Secretaría Judicial, que estaba investigando, estaban inspeccionando unas consejerías. Claro, esto yo creo que lo han leído y es claro, es diáfano lo que dice ese artículo, ¿no? Que creo que es el 544. Pues exactamente, yo creo que ahí no hay discusión alguna. Otra cosa que creo que en determinados sectores se ha tratado de crear un poco de lío, polémica, de que, en fin, estas personas no podían ser acusadas de determinados delitos al no ser funcionario, ni ser personal de la administración, ni nada por el estilo. Es que una cosa muy distinta es la sedición, que es de lo que se acusa, y otra cosa, en caso de que la propuesta del Parlamento siga hacia adelante y el presidente Puigdemont siga hacia adelante, de que se le acuse de rebelión, que es otra cosa. Rebeldía que es ser funcionario. Exactamente, que eso es otra cosa muy distinta. Entonces, en este caso yo creo que no hay discusión alguna sobre que es posible aplicar las medidas que ha aplicado la juez, sin ninguna duda. Quizá lo más, como decías tú, lo más extraño, lo que más raya, es que ahora se haya dejado a José Luis Trapero al frente de un órgano, sigue siendo el jefe de la policía, sigue teniendo 17.000 personas armadas
bajo su responsabilidad cuando está siendo investigado, cuando tiene medidas preventivas cautelares, tiene que ir cada 15 días al juzgado, tiene que entregar el pasaporte, sin embargo sigue llevando la pistola al cinto y sigue teniendo bajo su responsabilidad 15.000 policías, algo que no sé yo hasta qué punto encaja. Claro, eso es lo que yo te hablaba de que desde mi punto de vista es una anomalía democrática total, ¿no? Sí. Y yo creo que muestra un poco cuál es ahora mismo la deriva por la que va la administración catalana, más allá de cuestiones de que planteemos independentismo sí o independentismo no, ¿no? Yo creo que no se trata de eso. En estas circunstancias es muy extraño que un jefe de la policía pueda andar, como tú dices, armado, como responsable de prácticamente un semi-ejército, sí, que a lo que aspiran los independentistas, y que este señor, o voluntariamente o por orden de la Consejería de Interior, no esté ya relevado de su cargo, está claro. El que haya entrado en la cárcel los dos Jordi, bueno, Òmnium Cultural es una asociación cultural, o presuntamente cultural, que lo que hace es promover la lengua catalana y algunas otras actividades. La ANC sí que es una asociación independentista, que fue la que fundó, o al menos lideró mucho tiempo, Carme Forcadell, que es la antecesora de Jordi Sánchez. Digo que el que hayan entrado en prisión estos dos personas y no lo haya hecho Trapero es porque estos dos que siguen ingresados en prisión, según el auto, lo que conocemos del auto, que es poco hasta ahora, podían destruir pruebas, podían reiterar el delito, mientras que quedó claro que, o para la juez al menos, para Carme Lamela, quedó claro que Trapero ni podía destruir pruebas ni podía reiterarse en el delito, dice ella. Sí, bueno, son la interpretación que hace la juez. Yo creo que aquí hay dos factores importantes. Uno, aunque la decisión judicial es firme y es contundente, pero tampoco es menos cierto que los jueces no se abstraen del ambiente, del clima político que hay ahora mismo en el país, ¿no? Y yo creo que la juez ha medido mucho y ella misma ha buscado todas las vías legales para que este señor quedara señalado, pero desde luego que no entrara en prisión, ¿no? Porque en este caso es un funcionario de la administración, y yo creo que se ha cuidado muy mucho de no levantar más ampollas, porque no olvidemos que ya hoy están preparadas numerosas movilizaciones, tanto en la universidad, creo que ya dentro de un rato se cortará la diagonal, en fin, que ya hay, esto va a tener su impacto en la sociedad y va a haber una movilización importante a raíz de esto. Entonces yo creo que ahí la juez tampoco ha querido agravar la situación, tal vez influida por ese clima político que hay ahora mismo en Cataluña, ¿no? Por acabar con este tema, la juez Lamela es una juez que habitualmente la habíamos adscrito siempre al grupo de los progresistas, de los jueces progresistas, aunque bueno, hay que la vincula mucho al PP a partir de un par de actuaciones. Esta juez se hizo famosa primero por meter a la cárcel a Sandro Roussel, que fue el presidente del Barça, por un tema fiscal, creo que fue, ¿no? El tema y luego por el tema de Alsasua, porque fue la juez que consideró delito de terrorismo el atentado contra una guardia civil de paisanos que estaban tomándose una cerveza en un bar de Alsasua. O sea, que una juez que, a pesar de esas actuaciones últimas, históricamente se le ha adscrito al grupo de los fiscales más cercanos al PSOE, para que nos entendamos. Sí, bueno, yo creo que esto es algo inevitable en la carrera judicial, la de marcar un poco a los jueces en qué sitio están o en qué colectivo están o no están, pero a la hora de tomar decisiones no hay otra salida que aplicar la ley. Sí, Juan, pero imagínate que fuera de los fiscales, de los jueces conservadores, se hubiera caído el pelo directamente. Sí, bueno, sería un argumento más para cuestionarla, ¿no? Pero yo creo que en cualquier caso en este país nos tenemos que fiar de los jueces y tenemos que fiarnos de sus actuaciones, ¿no? Hemos tenido, si recordamos, personajes muy mediáticos, el mismo juez Garzón, y dependiendo de qué caso le tocara y tal, pues se hablaba de que se había vuelto más conservador, en otras ocasiones que sí estaba más orillado hacia la izquierda. En fin, yo creo que esto es algo que va en el cargo y que ellos mismos asumen de que tienen que ser así, más allá de que luego en privado, en determinadas comparecencias públicas, conferencias y demás, se les vea o muestren una posición determinada, pero lo cual no les exime de cumplir con su obligación, ¿no? Eso es la vía judicial. En la vía política, saben que ayer hubo ayer fue el lunes, carta de Puigdemont a Rajoy, también hubo carta de Rajoy a Puigdemont, la cosa está como estaba, está en juego de ajedrez que decíamos el otro día, porque cada cual ve la jugada del siguiente, se espera, la medita, le da el botoncito de este reloj, para el tiempo, piensa, manda otra carta. Ahora todo el mundo apunta la misma línea.
está ya en el tejado de Puigdemont. Si Puigdemont sigue empecinado por donde parece que va, el jueves se aplicará el artículo 155, que, como siempre decimos, no significa la retirada de ningún tipo de autogobierno, significa la asunción de responsabilidades del autogobierno por parte del Estado central. No significa que se quede sin autonomía Cataluña, pero parece encaminado todo hacia ahí. Sí, yo creo que sí. Puigdemont, y sobre todo después de de estas actuaciones judiciales de ayer, solo le quedan dos vías, y es que o admitir lo que él no quiere admitir, o salir al balcón y declarar la independencia y tirar hacia adelante, ¿no? Es así de triste, pero es así, es lo que en realidad él busca, pese a las presiones que tiene dentro de su propio partido. No olvidemos que todo esto se está retrasando porque las presiones que hay dentro de la antigua Convergencia son muy fuertes, son tremendas, y luego había factores que, aunque ellos lo tienen todo atado y muy bien atado, que no esperaban, sobre todo esta salida masiva de empresas, que creo son ya más de 500 las que han decidido eliminar de allí su domicilio fiscal o su domicilio social para irse a otros sitios, ¿no? Ayer mismo creo que fue Codorniu, que ha sido una decisión muy impactante en la sociedad catalana. Claro, pues Codorniu sí que fue independentista siempre, mientras que Freixenet estaba ahí, que sí ni que no, pero Codorniu siempre dijo a la familia Raventós, que es la que dirige Codorniu, hace mucho tiempo que dijeron que estaban con el separatismo, con el gobierno catalán. Sin embargo, han cambiado porque la pela es la pela, que dice el catalán. Bueno, yo creo que más que independentista, la posición de las empresas siempre ha sido la de ser respetuosos con la legalidad, entiendo yo. Yo creo que esa obsesión por poner etiquetas de independentistas sí o no, yo creo que a veces nosotros desde fuera perdemos un poco la perspectiva en el contexto donde ellos están, ¿no? El hecho de que tú muestres cierta simpatía, porque no olvidemos una cosa, Convergencia Democrática, un partido conservador, siempre lo ha sido, y ha habido una afinidad ideológica entre lo que es la empresa y un determinado partido, con lo cual yo creo que ese apoyo histórico viene por ahí más que por la deriva que luego haya podido tomar Convergencia, que no olvidemos, está con partidos de ultraizquierda gobernando, con lo cual hay un totum revolutum que luego ideológicamente es muy difícil de entender para cualquier ciudadano. Va a salir muy malamente. Bueno, vamos a ir acercándonos. En Galicia continúan los incendios. Afortunadamente la situación meteorológica ha cambiado y parece que va en vía de solución. Foto en el diario Córdoba. Galicia arde y Feijóo, que es el presidente, como saben, del gobierno gallego, culpa al terrorismo incendiario. El diario ABC, el terrorismo del fuego arrasa al norte de España y Portugal, con una imagen desoladora de un monte en Galicia. Y el diario El Día, la parte alta del periódico, 4 fallecidos en Galicia y 5.000 desalojados tras una ola de incendios provocados. Bueno, poco más que contar, se ha contado muchísimo. Quizá hay un debate abierto de cuál es la causa remota de esta ola de incendios. Hay que lo culpa a los recortes, que hay menor número de recursos para combatir el fuego. Hay quien culpa a los brigadistas que se quedan sin trabajo y que intentan forzar la situación y demostrar por la vía de los hechos de que son necesarios, y hay quien culpa a las madereras, quien culpa a los especuladores. Hay quien un lío tremendo. Bueno, yo creo que debemos ser un poco cautos en este asunto. Es verdad que ha habido recortes en los últimos años, es verdad que las tareas de prevención, sobre todo, y de conservación pueden ser muchísimo más eficaces, pero hay una realidad, que hay unos señores que van y pegan fuego y prenden el monte y en distintos sitios, con lo cual la responsabilidad última siempre es del pirómano, o en este caso del grupo de pirómanos o de quien esté detrás de todo esto. Yo creo que especular con todas esas cuestiones de dónde está la responsabilidad me parece a mí que ahora es inadecuado. Tal vez ahora lo que hay que centrarse en atender a esas personas y hacer un análisis de la situación que ha pasado. Hombre, yo pongo un ejemplo. Yo ayer veía o leía en algunos medios cómo había ardido un solar en el centro de Vigo, un solar vacío de los que tenemos nosotros en nuestros barrios, en nuestras calles, y mientras que el monte a 500 metros estaba ardiendo. O sea, eso se ve que es un movimiento muy organizado por alguien, y yo creo que lo que procede ahora es detener a los responsables y a partir de ahí aclarar lo demás. ¿Que hay escasos medios para la conservación? Es evidente, lo hay en Galicia, lo hay en Andalucía y lo hay en otros muchos sitios.
pero de ahí a ahora mismo determinar una responsabilidad, yo creo que sería tendríamos que ser un poco más cautos y ver, analizarlo todo en su contexto, ¿no? Bajando también a nuestro territorio, trae ABC Hoy que bomberos preparan un informe sobre las carencias del vertedero en llamas. Se especuló también mucho en su día sobre si había permisos, si no había permisos, si tenía un informe contrario, si cumplía las normas de seguridad. Bueno, lo cierto es que es muy difícil apagar un vertedero de plástico por su propia naturaleza, porque son plásticos prensados que arden desde dentro a afuera, que no le llega el agua y le llega el calor, en fin, muy complicado. Pero parece que algo falló también aquí en el vertedero de Sí, es evidente que algunos errores ha tenido que haber, si no, no ocurren estas cosas. Con el matiz que tú apuntabas, que a mí me parece muy importante, oiga, esto es un vertedero de plástico. Ahora tendremos que ver si tendría todos los permisos, pero si los tuviere, cuando por cualquier circunstancia accidental o intencionadamente comienza a arder los bloques de plástico, esta alpaca de plástico que había ahí, es muy difícil de controlar eso por los propios técnicos, porque yo no dudo de la capacidad de los bomberos, tanto de la Diputación como del Ayuntamiento. Yo no creo que no se puede dudar de su capacidad. Sin embargo, la complejidad de la propia instalación es la que ha llevado a esto. Yo aquí pienso lo mismo, hay una investigación abierta, habrá que esperar al informe de la Guardia Civil y a partir de ahí veremos qué responsabilidades hay. Desde luego la Junta y el Ayuntamiento ya se pueden poner y ya están trabajando, o deberían, en saber si esta empresa tiene todos los permisos y ha pasado todas las inspecciones que proceden a una instalación de este tipo, ¿no? Como imágenes del incendio, el incendio se apagó hace ya bastantes días, o sea que no es que sea de ahora, son imágenes que recuperamos de aquellos días los que se veía esa columna enorme de fuego, de humo, que afortunadamente para Córdoba no se parece en nada a lo que hemos visto en Galicia, que es tremendo. O sea, no, que por fortuna, siempre guardando la distancia y poniendo cada cosa en su sitio. Esto fue un incendio que no provocó ningún daño más allá del material, y poco también, porque eran residuos, los de Galicia, una auténtica catástrofe. Seguimos bajando a nuestro territorio. El diario El Día trae una foto, la única foto local de las tres portadas, para un acontecimiento gastronómico de ayer de Las Tendillas, foto que firma Juan Ayala. Alta cocina en plena calle, titula el diario El Día. Una treintena de establecimientos muestra sus tapas en Las Tendillas. También hay referencia, el diario Córdoba también tiene referencia en la portada, en una foto de Sancha Moreno, tapas selectas en Las Tendillas para comenzar el califato gourmet, y en el diario ABC también he leído algo por algún sitio, lo habré leído adentro. Bueno, vuelve un gran evento gastronómico que intenta situar a Córdoba en la esfera de la alta cocina, pero yo no sé si al final nos sale esa estrategia, porque hace poco ha habido un evento gastronómico en San Sebastián que ha abierto telediarios, y el nuestro sigue siendo una cosa como muy local, ¿verdad? A pesar de que se invierte y se apuesta con muchos estrellas Michelin. Sí, bueno, yo creo que este tipo de iniciativas tienen que seguir. Yo creo que su objetivo al final se va a conseguir. No nos podemos comparar con territorios como el País Vasco, donde es ya una actividad prácticamente casi industrial y de prestigio y un sello de calidad que viene marcado desde hace muchos años, ¿no? En Córdoba prácticamente estamos empezando. Yo creo que Califato Gourmet, con el paso del tiempo, sí se va a convertir en una referencia por el nivel de los chefs que están viniendo, y porque Córdoba además es una ciudad que su gastronomía pues sigue siendo un atractivo. Todos conocemos grupos de profesionales, de determinadas empresas que incluso hacen alto en Córdoba simplemente para comer. Gente que viene a Córdoba a comer y vuelve a Madrid a dormir. Exactamente, lo hemos visto, sí. Y los que hacemos vida en la ciudad lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo. Entonces yo creo que esto, a nuestro nivel, yo creo que es importante exportar esa imagen. Y es verdad que no abrimos telediarios, sí es sin duda que este tipo de eventos tienen un impacto a nivel regional, sobre todo, importante, ¿no? Para ello, no sé, nosotros mismos, nuestro periódico, nuestro grupo de comunicación Yoli, se ha hecho eco durante estos días de Califato Gourmet en nuestras 9 cabeceras en Andalucía, en fin, distintos programas de radio, de televisión. Yo creo que poco a poco esto va a ir calando y la gente se tiene que dar cuenta del impacto que tiene traer a determinados chefs
que luego además hacen de embajadores de Córdoba en sus distintos de restaurantes. Pero yo decía, Juan, es que da la sensación, al menos me la da a mí, que no sabemos si esto es una cita popular, por los precios no es popular, una cita quizá de élite, pero que no acaba de tampoco enganchar con la élite. La cena, por ejemplo, vale 100 euros, la cena esta, que no está al alcance de cualquiera, gastarse 100 euros en una cena, pero incluso los menús estos más normalitos valen 40 y tantos, 50 euros. En fin, no es que sea una para arruinarte, pero tampoco está al alcance de cualquiera gastarte 50 euros por persona en comer dentro del Califato Gourmet. Quiero decir que es un evento a un nivel que quieren popularizarlo, como ayer las tendillas, con tapa a 2 euros, que sí que es una cosa muy, muy asequible, y no sé yo si hay una línea de trabajo clara. Yo quiero creer que sí, ¿no? Que la hay. Lo que sí es verdad que son espacios, son actividades que se han convertido en muy selectas, sí. Eso sí es verdad. Sí. Es popular, pero no es populosa, como yo digo en ocasiones, ¿no? No está al alcance de cualquiera, ¿no? En cualquier caso, yo creo que tanto para el que su nivel adquisitivo le permite acceder a esto, como para el resto de la ciudad, yo creo que lo tenemos que ver como algo que pone a la ciudad en el resto del país, ¿no? Más allá de que es verdad que determinados platos pues son prohibitivos para la mayoría de cordobeses, que además, como veremos ahora, cuál es la situación ahora mismo de Córdoba en el plano económico. Efectivamente, ¿no? Ese es el siguiente ítem que tenemos. Ayer se hizo público un informe y titula, por ejemplo, el diario El Día: la pobreza afecta al 43% de los cordobeses tras una década de crisis. Colectivo de las Moreras, dice el diario de Grupo Yolí, critican el cierre de la escuela de adultos. El diario Córdoba: el riesgo de exclusión supera en 14 puntos al desempleo en Córdoba. También el diario ABC hace una referencia a este asunto. Bueno, un informe demoledor, el que ayer conocimos, porque esa referencia que hace el diario Córdoba es para demostrar que no son pobres los parados, sino que hay 14 puntos, o sea, un porcentaje muy importante de personas que tienen empleo y sin embargo están en riesgo de exclusión. O sea, que los empleos están muy por abajo del nivel de bienestar que se le supone al que está trabajando. Sí, yo creo que tú y yo lo hemos comentado más de una ocasión en esta tertulia. El verdadero drama de la crisis no es, o también lo es, no solo el hecho de que haya personas en riesgo de exclusión, sino yo creo que lo peor, o una de las peores cosas que le puede ocurrir a una sociedad es que su propia población activa, la que tiene un empleo, sea pobre o esté en riesgo de exclusión de pobreza. A mí eso me parece, no tiene otra palabra, impresentable. Yo creo que ahí es donde se debería trabajar. Una persona o una familia que tenga un trabajo o dos no puede estar en situación de pobreza. Eso quiere decir que algo falla. Y algo falla y muy grave. Y es una situación muy grave. Cuestión distinta es que por la coyuntura económica, por la crisis, por lo que se quiera, los niveles de empleo o de paro suban, bajen, se estabilicen o no logremos bajarlos. Pero yo creo que algo tiene que cambiar para que se den esas circunstancias que a mí me parece gravísimo, que familias que trabajan estén en situación de pobreza. Claro, dicen los colectivos que una salida asimétrica de la crisis, que unos se han enriquecido con esa salida de la crisis, mientras que otros pues no consiguen superar la crisis, a pesar, como te dice, sueldos de 800 euros, trabajo a media jornada de 300, 400 euros, que al final, con compromisos adquiridos de gasto en las familias, hacen que no se llegue a final de mes. Y muchísimas familias en Córdoba, con sueldos, no llegan a final de mes. Claro, yo creo que esa es la dinámica en la que tenemos que movernos. Y sin olvidar lo otro, porque es verdad que hay muchas familias en riesgo de exclusión, donde no hay un contrato, no hay una vía de ingresos, pero bueno, sin quitarle gravedad al asunto, también es cierto que existen la propia administración, existen colectivos privados que atienden esas urgencias necesarias a determinadas familias. Yo creo que lo realmente peligroso, y entramos en una espiral muy peligrosa, sobre todo, qué imagen le estamos dando a los jóvenes de que vean que su padre y su madre trabajan y que en realidad no llegan a final de mes. A mí eso me parece una situación muy grave y estamos dando una imagen penosa al respecto, no tengo ninguna duda, ¿no? Bueno, pues habrá que trabajar, supongo, las administraciones, sobre todo, como decía, para buscar una simetría en la salida de la crisis, que todo el mundo tenga los beneficios de la recuperación económica, que parece que llega por unos caminos bien, por otros caminos medio bien y por otros no llega en absoluto. Sí, yo creo que al final todo es una cuestión de reparto, ¿no? De reparto de la riqueza y de lo que se genera, ¿no?
si no seré yo quien critique los beneficios empresariales. Yo creo que son lícitos y justos y necesarios. Pero claro, no a costa de que yo creo que ahí tendríamos que hacer un análisis todo de cuál es el papel de los empresarios y cuál es el papel también de los trabajadores, ¿no? Seguimos avanzando. Dice el diario El Día que inician, ahora hablamos quién la inicia, una investigación por los errores en el centro de convenciones. Hablamos desde el Parque Joyero, una instalación, un equipamiento que no acaba de ver la luz, no ya de inaugurarse, sino está trancado en un proceso inicial, luego en una revisión, luego en unos recursos, y ahora no se sabe siquiera quién, que es lo que se intenta ahora aclarar. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Vamos a ver. Comprendo que es un poco difícil de explicar y en fin, de captar la atención del telespectador, pero te lo resumo muy rápido. Aquí está claro que el Parque Joyero se llegó a una situación de desencuentro entre el ayuntamiento y la empresa, se decide romper el contrato o iniciar el trámite para romper ese contrato. Esto necesita de un informe del Consejo Consultivo de Andalucía. Se inicia el expediente y cuando llega el expediente al Consejo Consultivo le dice que lo echa para atrás porque está caducado y porque hay errores administrativos en la redacción de ese proyecto, con lo cual ahora hay que volver a empezar a hacer ese expediente. Yo creo que ya tocaba que determinadas actuaciones que se hacen en el interior de las administraciones, en la sala de máquinas, como comentamos algunas veces, se tienen que aclarar. Aquí habrá que ver quién tiene la responsabilidad, sea personal funcionario o personal político, quien tiene la responsabilidad de que se haya podido caducar un expediente. Además, un expediente que al final no afecta al arreglo de un aserado o el de una plaza, que también es importante, sino una infraestructura que vale 10 millones de euros y que está ahora mismo en situación de abandono. Entonces yo creo que sí, que incluso el propio área de presidencia, nosotros lo contamos en el periódico, no descarta de que pueda haber algún tipo de expediente disciplinario si finalmente se demuestra que ha habido alguna negligencia, ¿no? Yo creo que también es obligación de los políticos, pues que el personal que está a su cargo en la administración, que actúe con responsabilidad y que estas cosas, este tipo de situaciones no se puedan dar, ¿no? Sí, porque es muy frecuente esto de la falta de diligencia de un trabajador público y que como que tiene un caparazón, una coraza, son intocables. No digo que lo hagan mal, digo que cuando ocurre, mientras que una empresa privada sí que de pura responsabilidad es cuando se produce un deterioro en el patrimonio de la empresa por una mala gestión de un trabajador, en la función pública como que, bueno, que mira, me he equivocado, perdón. ¿No? Sí, yo creo que ahí hay que ser un poco más exigente, además el propio nivel de exigencia que debemos de pedir los ciudadanos, porque no perdamos la perspectiva de que son trabajadores públicos, que tienen que trabajar para la ciudad y no se puede entrar en determinadas espirales en las que por desidia, por distintas circunstancias, y no se puede generalizar de que todo el personal de la administración sea igual, pero cuando se ocurren estos casos yo creo que también se tienen que tomar medidas y se tienen que contar, porque no olvidemos que estamos hablando de recursos que son públicos. Y en el caso del centro de convenciones estamos hablando de una inversión millonaria de 9 y 10 millones de euros. Por favor, yo creo que ahí tiene que haber un sobreesfuerzo por parte de todas las personas de la administración para que eso se aclare lo antes posible y que, como tú dices, que no vale solo el decir, oiga, he errado en esto y perdonen ustedes. No, mire usted, esto tiene que traer también sus consecuencias, como todo en cualquier sitio en nuestro ámbito laboral todos los días. Efectivamente. Estamos fuera de hora ya, muy rápidamente. Dice el diario El Día que el recibo de la basura bajará un 5% en la provincia, no en la capital, y el del agua sube un 1%. Bueno, ayer Salvador Blanco hizo un pequeño juego de manos para que se le las cuentas, que si ahora se paga IVA, no se pagaba, pero lo cierto es que, bueno, tampoco es una subida especial, porque sube pero no se paga más, vino a decir, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la subida del residuo del agua prácticamente es testimonial, es un 1%, y la de la basura sí me parece más importante. Es verdad que más que una decisión política, pero que obedece más a los cambios administrativos que ha habido en cuanto al funcionamiento de las empresas públicas, pero como es algo espeso de explicar y Salvador también, reconozco contigo que se hizo algo de lío, yo creo que el titular sí está claro, ¿no?
los vecinos de la provincia a los que le presta el servicio de Premasa pues pagarán un 5% menos en el recibo, que yo creo que es lo importante, ¿no? Lean los periódicos, lean el Diario del Día, lean el Córdoba, la ABC, que viene más claro de lo que lo hacemos nosotros a veces. Dos temas de cultura muy rápido. El Diario del Día, el flamenco que llega. Pedro Granadino estará en el Rincón del Cante. Bueno, el flamenco que a veces se nos olvida que es seña de identidad española y andaluza, y que muchas veces cuando se organizan grandes citas traemos grupos de fusión, que está muy bien, traemos grupos nuevos, traemos grupos jazz, pero que el flamenco debería estar presente en casi todas nuestras citas, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Además, yo creo que Córdoba merece ese hueco en el flamenco que hemos tenido, tal vez a falta de grandes figuras mediáticas, pero tenemos muy buenos profesionales, tenemos mucha gente que sabe flamenco y además un público experto en flamenco. Yo creo que tiene que ser también un poco nuestro sello de identidad, sí, también ese flamenco, ¿no? Dice el Diario ABC que la Fiscalía pide 10 millones a 2 hermanos por tráfico de piezas arqueológicas. Son de Pedro Abad, o al menos tenían escondidas estas piezas en Pedro Abad. Yo, aparte de lo que